¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Galindo Muñoz, matrícula 2421011, semestre cuarto, actividad uno, unidad número 4, ingeniería industrial, 23 de noviembre del 2025. Partida por el materia de control estadístico, partida por el docente Morales Ibarra Juan José. Ok, aquí tenemos lo que son los conceptos básicos de muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un componente principal de control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Es un compromiso entre realizar el 100% de la inspección y no inspeccionar, en particular en casos que se desconoce la calidad del proceso de un proveedor. Un muestreo de aceptación podría ser una buena opción en lugar de una inspección de 100% de los elementos. El muestreo de adaptación se puede realizar en atributos o mediciones del producto. Pueden utilizar el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección que le permiten aceptar o rechazar un lote en particular de material entrante con base en los datos de una muestra de representación. Aquí tenemos una pequeña gráfica que es el plan de muestreo. Es el plan de muestreo. Tenemos tres datos, el uno con 1,5%, 2,5% y el 4,5%. Como vamos viendo, aquí va en declive aumentando el uno, el 2 y el 3. Es solamente un ejemplo. ¿Ok? Objetivo principal, decidir si aceptar o rechazar un lote sin necesidad de inspeccionar todos los productos. Inspección 100%, lo cual es más rápido y económico. Tipos de muestreo de aceptación por atributos se clasifican de cada unidad como conforme o no conforme, buena o defectuosa. Por reales se miden una característica cuantitativa, longitud, peso, etcétera. Se evalúa si está dentro del límite de límites. El OTN es el conjunto de unidades que se evalúan juntas, el tamaño de la muestra, número de unidades que se inspeccionan, nivel de aceptación, número máximo de unidades defectuosas permitidas a la muestra para aceptar el lote, riesgo del producto en alfa, probabilidad de rechazar un lote que es bueno, riesgo del consumidor en beta, probabilidad de aceptar un lote que es malo. 4.2 Uso de tablas de muestreo, MIL, STD, 414, la 105D y Dodge Rooming. El uso de las tablas de muestreo estándar provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Para diseñar planes MIL estándar 105E se usa principalmente en nivel de calidad aceptable. En ECA, el estándar prevé 26% de los valores diferentes para el NCA, 16 de ellos que van de 0,010 a 10%, están enfocados a porcentajes de defectos y los otros 10 van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades. El estándar ofrece tres procedimientos de muestreo, el simple, el doble y el múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé inspección normal, severa o reducida. Inspección normal se implementa el esquema de muestreo de acuerdo con el MIL estándar 105E. Una inspección severa se establece un esquema MIL estándar de 105E cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad convenida. Inspección reducida se utiliza un esquema MIL estándar 105E cuando el proveedor ha tenido un buen plan de comportamiento en cuanto a la calidad.
Aquí sí tenemos lo que es una tabla de material, que es el Simple Cycode Bit Ladder, que es a base de letras A, B, C, D, F, G hasta la R. Tenemos el Sample TC, que es el ensamble de pieza. Y aquí tenemos la aceptación de límites de cantidades. Y como podrán ver, las líneas nos indica conforme vamos acomodando los números de material no conforme y material sí conforme por 100 unidades. Los planes de muestreo descritos en esta proyección se aplican a la inspección de, entre otros, los siguientes: artículos finales, componentes y materias primas, transacciones o servicios, materiales en el proceso, materiales en el almacén, procedimientos de mantenimiento, datos o registros y procedimientos administrativos. El 1000 estándar 105E se utiliza para examinar los AQL hasta el 0.01% o más. No utiliza estándar para inspeccionar productos con niveles de calidad en el rango ppm. El estándar está escrito para inspección de lotes o lotes. Estos lotes deberán producirse en una norma estable. La norma define el lote o tanda como un conjunto de unidades. El lote se compone de productos del mismo tipo, clase, composición y tamaño. Al mismo tiempo, debe ser producto en las mismas condiciones. Los productores deben identificar positivamente los lotes, mantenerlos intactos y almacenarlos en un lugar adecuado. Tenemos instalados como el 1000 que es el que ya hemos mencionado, la ANSI ASQ Z1.4, el 1000 estándar que ya tenemos el -105, pues también está el -414, el Dodge Roaming y otras que es el ISO 2859, que está basada en el 1000 estándar 105, pero es la familia de normas ISO por muestreo por atributos. Plan de muestreo de aceptación por atributos 4.2.1. El muestreo por atributos se define como el método de medición de la calidad que consiste en observar la presencia, que es decir, o ausencia de alguna característica, atributo en cada una de las unidades consideradas y contar con cuántas la poseen o no. Sin embargo, los sistemas de muestreo no se limitan a los atributos, también pueden estar compuestos por planes variables. La diferencia radica en los datos de medición utilizados. Los planes de muestreo de aceptación indican los tamaños de muestra y los criterios de aceptación o no aceptación asociados que se utilizarán. En el muestreo por atributos existen planes de muestreo simples, dobles, múltiples, múltiples, secuenciales, en cada y de lotes salteados que miden datos discretos como la cantidad de defectos. En el muestreo de variables existen planes de muestreo simple, doble y secuencial que miden datos continuos como tiempo, volumen y longitud. Aquí tenemos una imagen que nos muestra los tipos de planes de muestreo. Planes de muestreo por variables, por atributos, plan de muestreo simple, plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiple. Tenemos las dos definiciones, que es el de defectos, el de no conformidad, tipos de planes por variables, planes basados en estimación de la media y conocida o estimada, planes que usan la desviación estándar y la media. Dos enfoques principales, basado en frontera o tolerancia, formulación paramétrica, suponer normalidad y calcular probabilidad de no conformes a partir de la media y signo. 4.2.2. Plan de muestreo para aceptación por variables. Un plan de muestreo de aceptación por variables es un método para decidir si se acepta o se rechaza
Un lote de producción basándose en la medición de características continuas de una muestra aleatoria, entre paréntesis como peso, longitud o resistencia. Cerramos paréntesis, se especifica el tamaño de la muestra, N, que se describe como en N, y un criterio de estimación basado en el promedio y las desviaciones estándar de la muestra para juzgar la calidad del lote. Como podrán ver en esta imagen, se nos muestra lo que viene siendo el tamaño de la muestra, en esta, que como menciona aquí, se representa con la letra N, y tenemos el tamaño de la muestra de 80, 80, 80. Una de las características principales es la medición, la estadística y los criterios de aceptación y la eficiencia. Menor tamaño de muestra ofrece más protección para la calidad con un tamaño de muestra mucho menor comparado con los planes por atributos para un mismo nivel de protección. Información más completa permite conocer el grado de cumplimiento de las especificaciones, lo que es útil para la mejora continua de la calidad. Evaluación de calidad proporciona una mejor evaluación del historial de calidad del lote al obtener más información sobre las mediciones. Esos son unos de los datos a seguir para sacar el plan de muestreo por aceptación por variables, que son los datos que se dirigen más que o menos al momento de realizar un problema en Minitab, que estos son los pasos a seguir. Es estadísticas, herramientas de calidad, buscar muestreo de aceptación por variables, crear o comparar. En la lista de display seleccionar crear un plan de muestreo. En unidades para niveles de calidad selecciona efectuados por millón. En nivel de calidad se establece la QL, se ingresa el 100 o el valor que estaremos utilizando. En rechazable RQL o LTPD se ingresa 300, es un ejemplo, porque obviamente tendremos diferentes tipos de datos en diferentes tipos de problemas. Riesgo del productor, el alfa, riesgos de consumo en beta. Este regularmente ese siempre va a quedar en 0.5 y en 0.10. En especificación inferior y especificación superior se indica también basado en los datos del problema del ejercicio que estaremos realizando. El tamaño del lote también basado en los datos que estamos utilizando. Y una vez haciendo clic nos arrojará todos los datos con desviación estándar, la QL, RQL, alfa, especificaciones, el tamaño del lote que hemos ingresado, una gráfica más descriptiva y entre otras. Esas serán algunas de las bibliografías y a continuación pasaremos a algunos ejemplos que son de muestreo por aceptación de variables y otras de muestreo por aceptación de atributos. Aquí tenemos un ejemplo de aceptación por atributos. Se reciben lotes de 5000 focos LED en el plan 1000 estándar 105E. Tenemos una QL del 1%, un RQL que es un rechazo del 4%, un alfa del 5% y una beta del 10%. Y se inspeccionan 315 focos y se encuentran los defectuosos. Aquí tenemos lo que es ya el tamaño del lote, que son 5000, como ya mencionamos en los focos LED. El AQL, que es el 1%, el RQL, que es el rechazo, que es el 4%, alfa 5% y beta 10%. Ok, este es basado a un lote y un peso. Y esos datos pues son inventados más que nada, pero tenemos un lote, tenemos alrededor de 160 lotes y por peso. Ok, para sacar una muestra de situación por atributos nos vamos a estadísticas, como mencionaba en la diapositiva donde te indica los pasos. Nos vamos a herramientas de calidad. Buscamos donde diga muestra de separación por atributos.
Aquí ingresamos el nivel de calidad aceptable del AQL, que es como ya tenemos en los datos aquí, que es 1, y el RQL, que es igual al 4%, y luego tenemos colocado en esta parte de aquí el riesgo del producto en alfa y el riesgo del consumidor en beta. El tamaño del lote, que es de 5000. Aquí nos guiamos con esos datos, que tenemos alfa, beta, el tamaño del lote, que son 5000 focos LED, que son 5000. Ok, que en un plan de muestreo pasa, aquí lo que vamos a ver es si pasa o no pasa las defectuosas que tenemos. También tenemos otras opciones si queremos el número de defectos y entre otros. Defectuosas por millón le damos. Ok, creo que ahí era una otra. El porcentaje de defectos defectuosos. Ok, como podrán ver aquí ya tenemos todos estos datos. Tipo de emisión es si pasa o no pasa. Calidad del lote en porcentaje de elementos defectuosos. Tamaño del lote es de 5000 piezas. El método, el nivel de calidad que tenemos en la QL es de 1. Riesgo del producto ROE en alfa es 0.05. Nivel de calidad rechazable, RQL o LTP de 4. Riesgo consumidor beta 0.1. Aquí tenemos los planes generados que nos dio el tamaño de la muestra de 198 y el número de aceptación de 4. Es decir, tenemos 4 para aceptar. Aceptar el lote si los elementos defectuosos de una muestra de 198 menos 4, de lo contrario rechazarla. Porcentaje de elementos defectuosos tenemos de 1 a 4, como subimos el AQL y el RQL. Probabilidad de aceptación, probabilidad de rechazado y el AQQ y el ATI. Y aquí nos arroja estas gráficas, que es la probabilidad de aceptación y el porcentaje de defectos en lote, en lote. Esa es una curva de inspección total del promedio del ATI y una curva de calidad saliente promedio de la COCO, que es elementos de defectuosos, tamaño de la muestra 198, número de aceptación 4. Y así de esta forma sacamos los datos para un muestreo de aceptación por atributos basado en el ejemplo que ya tenemos con los datos ingresados. Ok, ese es por atributos. Y aquí tenemos el de por variables, que es casi casi el mismo problema. Dice, se reciben lotes de 5000 latas, el peso neto debe ser entre 985 y 115 gramos. Se fija una QL de 0.65, un RQL de 2.5, un alfa de 5 y un beta de 10. Se toman 150 latas. Para parámetros del plan histórico, igual a de la desviación estándar del igual a 8. Límite inferior, límite superior, tamaño de lotes de 5000. Límite inferior de 905 y límite superior de 1005, de 1015, perdón. Una QL de 0.65 y un RQL de 2.5. Las herramientas de calidad probables era de efectos por millón. Este lo hicimos mal, pero aquí ya lo arreglamos. Vamos en crear o comparar. Ok. Aquí, como les dije, unidades para niveles de calidad es defectuosos por millón.
Nivel de calidad aceptable de la cuerda 0.65. Nivel de calidad rechazable es del 2.5, que aquí es como ya tenemos en nuestros datos. Como les mencionaba, en alfa y en beta, regularmente se puede quedar en 0.05 o 0.10, que en el ejercicio, ok, aquí lo tenemos igual a 5% y el 10%, pero se coloca en 0.05 porque si lo colocamos en 5 no nos lo permite. Menciona que es demasiado grande, entonces por eso utilizamos menor a 5 y lo dejamos en 0.5. Especificación inferior 985 y superior 1015, como les mencionaba en la presentación. Inferior y superior. Desviación estándar histórica de 0.83 con un tamaño de lote de 5.000 piezas. Y le damos a aceptar. Aquí lo tenemos, nuestro mostrado de aceptación por variables en crear y comparar. Aquí tenemos el límite de especificación inferior, que es el que son los datos que ya colocamos en los datos al momento de ingresar en la estadística y herramientas de calidad para un muestreo de aceptación por variables, que esos datos pues ya los tenemos. Estos son nuestros planes generados que nos arroja Minitab. Tenemos un tamaño de la muestra de 22 y una distancia crítica del valor K de 4.83888. Elementos defectuosos por millón. Tenemos 0.65, 2.50. Probabilidad de aceptación del 0.65 es de 0.502. Por la variedad de rechazo 0.498. El AOQ 0.3. El ATI 2052.9. Límites de calidad saliente de promedio. Es defectuosos por millón. Tenemos de 0.3 a 1.0. Aquí tenemos nuestra gráfica que nos arroja, que como podrán ver es igual a la de atributos, nos arroja casi la misma información, nomás que está un poquito más completa. Eh, Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y buenas noches.